Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Un saludo cariñoso de parte de su hermana Elena y de este Ministerio de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le voy a compartir Vía de los Santos. Hoy le voy a hablar de San Gregorio VII, pontífice, en el año 1085. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a San Gregorio, pontífice, que ruegue en el cielo por nuestras necesidades. Si usted gusta expresar, puede hacerlo, hablar con él o escribir su petición por medio de YouTube. Nosotros oramos por esas peticiones. Vamos a conocer la historia. Se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa, cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo, que era superior de un convento de esa ciudad, y allí le costó los estudios que hizo muy brillantemente, hasta el punto que uno de sus profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual. Uno de sus profesores, el padre Juan Gracián, estimaba tanto a su discípulo que cuando lo eligieron papa con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando como secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monje al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestros a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de su vida como monje, cuando al ser elegido papa, San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse para Roma y lo nombró ecónomo del Vaticano y tesorero del pontífice. Y desde entonces fue el consejero de confianza de 5 sumos pontífices y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la Iglesia y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al Evangelio. Durante 25 años se negó a ser pontífice, pero a la muerte del Papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar: Hildebrando Papa, Hildebrando Papa. Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero se le anticipó un obispo, el cual con los elocuentes elogios convenció a los presentes de que por el momento no había otro mejor preparado para ser sumo pontífice. El pueblo se apoderó de él casi a la fuerza y lo entronizó en el sillón reservado al Papa, y luego los cardenales confirmaron su nombramiento, diciendo: San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa. Un arzobispo le escribió diciéndole: en ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la Iglesia vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas, y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio se encontró con que en la Iglesia católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernadores nombraban los obispos, los párrocos y los superiores de conventos, y para estos puestos no se escogían a los más santos, sino a los que pagaban más y a los que les prometían obedecerles más ciegamente. Y sucedió entonces que en los altos puestos de la Iglesia católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos y que tenían una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato, la obligación de mantenerse solteros y conservar la virtud de la pureza, y vivían en unión libre, y varios hasta se casaban públicamente.
los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos. Y fue aquí donde intervino Gregorio VII con mano fuerte. Empezó destruyendo al arzobispo de Milán, pues lo había nombrado para ese cargo porque había pagado mucho dinero. Simonía se llama este pecado. Luego el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Lo primero que hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes el derecho a las investiduras, que consistía en que por el solo hecho de que el jefe de gobierno le diera a un hombre el anillo de obispo, el título de párroco, que el otro quedaba investido de ese poder y podía ejercer dicho cargo. El Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombraba el Papa y a los párrocos el obispo y nadie más, y decretó que todo el que se atreviera a nombrar un obispo sin haber obtenido antes el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado, o sea, fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo decreto para todo el que sin ser obispo se atreviera a nombrar a alguien de párroco. Estos decretos produjeron una verdadera revolución en todas partes. Todos los que habían sido nombrados obispos o párrocos o superiores de comunidades por los gobernadores civiles sintieron que iban a perder sus cargos, que les proporcionaban buenas ganancias económicas y muchos honores ante las gentes. Protestaron fuertemente y declararon que no obedecerían al sumo pontífice, y los gobernadores civiles sí que lo sintieron más, porque perdían la ocasión de ganar mucho dinero haciendo nombramientos. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se declaraba contra sus mandatos, pero al Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado, y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no les obligaba a obedecer a semejante emperador. Esto produjo un efecto fulminante en toda la nación. Empezó a tramarse una revolución contra Enrique y éste se sintió que iba a perder el poder. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, que estaba en el castillo de Canosa, y allá vestido de penitente estuvo por 3 días en las puertas, entre la nieve, suplicando que el sumo pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño hipócrita del emperador para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al final lo recibió y le oyó su confesión, lo perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin excomunión, se volvió a Alemania, reunió un gran ejército y se lanzó contra Roma. Se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de Sant'Angelo, pero a los pocos días llegó un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiar al castillo de Salerno, mientras los enemigos del Santo Pontífice parecían triunfar por todas partes. A Gregorio le llega la muerte el 25 de mayo del año 1885. Sus últimas palabras, que se han hecho famosas, fueron: «He amado la justicia y odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro». Cuando él murió parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron por toda la Iglesia Católica
y ahora es reconocido como uno de los papas más santos que ha tenido nuestra santa religión, un hombre provincial que libró a la Iglesia de Cristo de ser esclavizada por los gobernantes civiles y de ser gobernada por hombres indignos. San Gregorio VII, valeroso defensor de nuestra santa religión, pídele a Dios que todos los sacerdotes y obispos sean personas valerosamente dignas y santas. Más te ama el que te corrige tus defectos que el que te alaba por lo que no vale la pena. Esta es la historia de nuestro santo San Gregorio VII. Como usted pudo escuchar, este santo papa se dedicó a defender la iglesia, porque en aquel tiempo, como escuchamos, los gobernantes eran los que nombraban a los obispos, a los sacerdotes, y todo esto porque pagaban dinero. Imagínese, sin ningún estudio, sin ningún deseo de hacer que Dios sea amado. Imagínese qué desastre era para la iglesia en aquel entonces. Por eso se cometían tantas injusticias, hermanos. En el tiempo de la Inquisición, muchos sacerdotes cometieron y obispos muchas injusticias, porque quizá muchos eran pagados por los gobernantes, porque esto generaba dinero. Ahorita en esta actualidad nuestros sacerdotes, nuestros obispos los ordena el Papa y son personas muy estudiadas. No crea que nada más son sacerdotes porque se les ocurrió, no. Ellos pasan por muchos años de estudio y están preparados, que es verdad que como seres humanos se han equivocado, una gran verdad. En ese tiempo estamos viviendo todo esto, hermanos, de que muchos sacerdotes están rebelando contra el Papa. Tristemente, pero esto está pasando. La iglesia siempre ha sido perseguida, la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué sucede todo esto, hermanos? Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado la oración, que es el oxígeno de nuestra alma. Lo mismo pasa con nuestros consagrados, han dejado de orar. Y el otro, que anda como león rugiente, como diría San Pedro, buscando a quien devorar, si dejamos de orar, nos va a devorar, porque Él quiere matarnos, no esta vida, sino la vida eterna quiere arrancarnos. Así que a orar mucho por nuestros consagrados. Yo le invito a que ore aquí en esta su radio. Todos los jueves se dedica el Santo Rosario por nuestros consagrados, la Coronilla de la Misericordia, y le invito a que usted rece también en su oración privada, los incluya, pida misericordia por ellos y por ellas, porque tienen luchas terribles. Si nosotros los laicos tenemos luchas terribles, hermanos, imagínense ellos que están consagrados, que el Espíritu Santo se digna a transformar a través de sus manos, hermanos, a transformar a Cristo. Imagínense, en ese pedacito de pan, el Santo Espíritu de Dios desciende a esas manos pecadoras. Imagínense, entonces tenemos que orar mucho, oremos mucho por el Papa, para que sea sostenido por la oración, para que tenga la fuerza para tomar las decisiones correctas que tiene que tomar para llevar la barca de Pedro que se le ha encomendado. Hagamos todo esto, no criticar. Es fácil criticar y decir es que esto, es que el otro. Eso es fácil, lo cual no estamos llamados a eso. Estamos llamados a orar, a sostenernos por medio de la oración, que es una lámpara que alumbra nuestros pasos. Que Dios me les bendiga. Les invito a que sigan acompañándome a leer Vida de los Santos, que nos dan mucha enseñanza y mucha fuerza para seguir adelante con su intercesión, porque son nuestros amigos. A lo menos yo siempre he dicho que tengo millones y millones de amigos en el cielo, porque todos ellos son mis amigos. Que Dios les bendiga a todos y que la Madre del Cielo les proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.